Capítulo 2, La pequeña heroína, parte 2. Unos minutos antes de que Kouri reviviera, Yuka y su grupo lucharon desesperadamente para proteger a Aiko. Unos 15 de los 30 monstruos en el Salón del Trono habían atacado para impedir que curara a Kouri. Aunque solo eran la mitad, seguían siendo una amenaza significativa. Freyt se había llevado a todos sus dragones grises con él, pero las quimeras que había dejado atrás aún demostraban ser bastante fuertes. Ayako, transfiere tu maná a Lily. Necesita todas las gotas que pueda conseguir. Si su barrera se rompe, estamos acabados. Mao, usa todos tus hechizos de apoyo con Lily también. De acuerdo, pero apenas me queda maná. Con lágrimas en los ojos, Ayako y Mao y Usino vertieron la poca fuerza que les quedaba para apoyar a Liliana. El trabajo de Mao era rejuvenecedor, que se especializaba en hechizos de apoyo. Maldición, estos tipos se curan de la petrificación en segundos, mis ilusiones tampoco funcionan con ellos. Y cualquier debilidad que yo arroje se elimina de inmediato. Saito, Nakaano. Ustedes dos son magos también, ¿no es así? Tienen que ayudarme. Kentaro, cuyo trabajo era el de geomante, seguía lanzando magia de petrificación sobre los monstruos, pero tenía poco efecto. Akito, que era un ilusionista, intentó manipular a los monstruos para que se atacaran entre ellos, pero eso también falló. Mientras tanto, Nana, que era hidrosofista, disparó lanzas de hielo una tras otra para hacer retroceder a los monstruos. Los luchadores de primera línea entre los estudiantes eran impotentes sin sus artefactos, y los magos de la retaguardia se vieron obligados a dibujar círculos mágicos con su sangre, lo que significaba que sus hechizos no eran tan efectivos como de costumbre. Aún así, trabajos como piromancia y aeroturgo eran extremadamente valiosos. Sin embargo, Yasuki Saito, el piromante de la clase, y Shinji Nakaano, el aeroturgo de la clase, simplemente se acobardaron aterrorizados con los otros estudiantes que se habían refugiado en el castillo todo el tiempo en lugar de participar. La muerte de sus amigos de Izukiyama y Reichi Kondo los había despojado de la voluntad de luchar. Hugo, no te esfuerces demasiado. No es como si tuviera elección ahora mismo. Kousuke y Hugo, los dos únicos delanteros capaces de defenderse de los monstruos sin artefactos, estaban cubiertos de heridas. Hugo especialmente, ya que la mayoría de sus técnicas se basaban en el judo, lo que requería acercarse. Peor aún, Ayako no podía curarlas, ya que tenía que centrarse únicamente en Liliana. Maldita sea, si tan solo tuviéramos nuestras armas. Sé cómo te sientes, pero no hagas nada precipitado. Nagayama solo sigue vivo por lo duro que es, y Endo puede usar sus habilidades de sigilo para mantenerse fuera de peligro. El resto de nosotros quedaría hecho trizas si saliéramos ahí fuera. Nuestro trabajo es proteger a Ichan con nuestras vidas si algún monstruo pasa por allí, lo sé, pero aún así, Atsushi y Noboru apretaron los dientes en señal de frustración. Mientras tanto, Yuka arrojó las piedras que Kentaro hizo con su magia terrestre a los monstruos para apoyar a Hugo y Kousuke. Honestamente, deseaba que Ryutaro y Suzu pudieran venir a ayudar, pero sabía que los dos ya tenían las manos llenas. Suzu estaba ocupada protegiendo a Miu y Remia, mientras que también usaba sus barreras para mantener a salvo a Shizuku, y Ryutaro se enfrentaba a los 5 monstruos que intentaban destrozar a Suzu. Los últimos 10 monstruos aún guardaban las salidas, pero no se sabía cuándo podrían unirse a la lucha. ¿Qué pasa, Nagumo? ¿Por qué no te defiendes? No me digas que ya estás. Será mejor que no te hayas marchado y muerto sin nosotros. No te perdonaré si nos dejas atrás. Justo cuando Yuka empezó a pensar que, mierda. Esto no es bueno, Sonoe. Viene por nosotros. Kentaro gritó histéricamente. Yuka no necesitó preguntar de quién estaba hablando. El miedo en su voz hacía obvio que se refería al apóstol. Había aprendido de primera mano lo aterradores que podían ser cuando uno le había golpeado sin sentido en el palacio. Nomura, Nana. Concentra tus ataques en él. Yuka trató de ladrar órdenes, pero antes de que pudiera terminar, un destello de plata disparó hacia los estudiantes. ¡Bah! Liliana gritó mientras el ataque empujaba contra su barrera. Consiguió aguantar solo un segundo antes de que la destrozara. Sensei, el destello de plata continuó hacia Aiko y Kouri, su poder no disminuyó. Taeko atacó a la pareja, apenas empujándolos fuera del camino del ataque. Un escalofrío corrió por su columna vertebral mientras veía cómo la explosión arrasaba el suelo donde Aiko y Kouri habían estado unos segundos antes. Los estudiantes habían perdido la protección de la barrera de Liliana, así que tanto el apóstol como los monstruos se precipitaron hacia ellos. Tengo que salvar al menos a Sensei, o estamos acabados. Empujando el miedo que amenazaba con engullirla, Yuka trató de abrirse camino entre Aiko y el apóstol. Sin ver a Yuka como una amenaza,
la apóstol perezosamente blandió su espada, como si estuviera cortando una yerba. No tan rápido. Un destello de luz plateada se disparó hacia el apóstol, haciéndola volar. Un segundo después, incontables plumas de plata llovieron sobre los monstruos, llenándolos de agujeros. Cory finalmente había sido revivida. Sensei, Yuka-chan, chicos, gracias por salvarme. No tenía intención de dar a los monstruos el tiempo suficiente para curarse. Mientras luchaban por recuperarse del bombardeo inicial, les hizo llover más plumas, aniquilándolos completamente. Shirasaki-san. Voy a seguir echando, reposo del alma, sobre ti, por si acaso. Puede que te resulte más difícil luchar, pero si eso evitará que me paralicen de nuevo, vale la pena. Cory pasó su mirada por el campo de batalla y eligió los detalles importantes. Parecía que Hajime había sido derrotado, y uno se veía por ninguna parte, y todos estaban gravemente heridos. La ira que sintió cuando vio a sus amigos heridos fue tan grande que ni siquiera el reposo del alma de Aiko pudo contenerla. En el momento en que vio a las apóstoles caer sobre Shizuku y Tio, les disparó su cañón de desintegración, sacando fuerzas de los gritos de ánimo de Aiko, Yuka y los otros estudiantes. Cory siguió disparando hasta que obligó a los 4 apóstoles que atacaban a Tio y Shizuku a retroceder. ¿Están ustedes dos bien? No les des un momento para descansar. Si nos obligan a estar a la defensiva, nos veremos abrumados, respondió Tio. Aunque estaba cubierta de sangre y apenas se mantenía en pie, Tio le dijo a Cory que priorizara el ataque sobre la curación. Al ver la determinación en su mirada, Cory asintió inmediatamente y reanudó su ataque. Lanzó otra ráfaga de desintegración a una de las apóstoles, que respondió con otra ráfaga de desintegración propia. Mientras los 2 rayos competían por la superioridad, otra apóstol se acercó a Cory. Sin embargo, Cory se negó a terminar tan fácilmente. Nunca perderé ante meras marionetas como tú. Mientras intentaba convencerse de que era diferente a ellas, el maná plateado de Cory empezó a tomar lentamente un ligero tono púrpura. La magia de evolución que había obtenido le había dado una fuerza que superaba a la de otras apóstoles. Su maná de color blanco púrpura pulsaba y su explosión de desintegración superaba la de las apóstoles. ¿Pensar que nos superaría, a pesar de usar el cuerpo de una de nuestras hermanas? Una de las apóstoles murmuró desconcertada mientras el ataque de Cory la envolvía. Tu descuido será tu perdición, exclamó Tio, golpeando a otra de las apóstoles que intentaba rodear a Cory. Aunque no pueda vencerlas, al menos puedo distraerlas, gritó Shizuku. Pensar que una simple humana llegaría a tales alturas. Después de coger a su presa con la guardia baja, Tio se las arregló para clavar su brazo cubierto de escamas en el pecho del apóstol. Había envuelto una versión comprimida de su aliento alrededor de su brazo, otorgándole un poder de penetración mucho mayor que el normal. Al perforar el corazón del apóstol, aplastó el cristal de maná que lo alimentaba. La razón por la que Tio había sido capaz de golpear al apóstol tan fácilmente era porque Shizuku había golpeado desde el punto ciego del apóstol, distrayéndola por un momento. Cuando Tio tiró de su brazo hacia atrás, la apóstol cayó al suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. Estaba bien muerta. En el lapso de unos segundos, Cory, Shizuku y Tio se las arreglaron para matar a 2 apóstoles. Considerando lo increíblemente fuertes que eran cada una de ellas, fue una gran victoria. Sin embargo, esa victoria duró poco. De verdad, qué pérdida de tiempo. Mi fuerza puede ser una mera fracción de la de mi señor, pero sigo siendo un dios, ¿sabes? Cory, Shizuku y Tio miraron hacia la fuente de la hoz. Estaban tan concentrados en su propia lucha que no se habían dado cuenta de que Alba y se habían terminado. Gritaron las 3 simultáneamente. Luego, vieron cómo Alba levantaba una impotente Sea por el cuello. Aunque todavía parecía consciente, le faltaba la fuerza para luchar contra su agarre. La sangre se acumulaba a sus pies, y era evidente que estaba al borde de la muerte. Las 3 se distrajeron momentáneamente por la difícil situación de Sea, que resultó fatal. Les ordeno en nombre de Albaid, detente. El edicto divino de Alba carcomió el alma de Cory. Gracias al reposo del alma de Aiko, Cory no perdió el conocimiento inmediatamente, pero Yuka, Suzu y los otros estudiantes se detuvieron en su camino. Sin embargo, la suya no era tan fuerte como la de It, así que incluso Tio y Shizuku serían capaces de liberarse por sí mismas, con el tiempo. Desafortunadamente, las apóstoles se negaron a darles ni siquiera un momento para resistirse. Crearon círculos mágicos con sus plumas e hicieron llover rayos sobre el trío. Las escamas de Tio y el cuerpo del apóstol de Cory eran ambos muy conductores, así que el rayo fue excepcionalmente efectivo contra ellas. Alba también lanzó a Sea en la tormenta de rayos, asegurándose doblemente de que no volvería. También les ordeno, acepta tu castigo.
Las 4 habían empezado instintivamente a emitir maná para protegerse, pero se detuvieron al oír la orden de Alba, gritando cuando el rayo golpeó su carne desprotegida. Cuando la tormenta pasó, las 4 se movían débilmente, sus cuerpos estaban cubiertos de quemaduras. Esa fue la razón por la que se había perdido contra Alba. Podía luchar contra su edicto divino. De hecho, solo le tomaba un segundo para superarlo. Pero ese segundo era un tiempo precioso perdido, y lenta pero seguramente, Alba había sido capaz de acumular más y más daño sobre ella. Ahora bien, ya me he divertido, así que supongo que es hora de que terminemos con esto, declaró Alba. Por lo que parece, la mayoría de los demonios habían terminado de pasar por el portal de It. Mientras Alba miraba la brillante puerta que llevaba al santuario, dispersó su maná por la habitación. Motas de oro oscuro de luz impregnaban el aire, y un gran y complejo círculo mágico comenzó a formarse en el suelo. Lo menos que puedo hacer para expiar mis fracasos es entregar su maná a mi señor. Antes de irse, Eit había afirmado que robaría todo el maná de Tortus. Hajime y sus camaradas poseían una increíble cantidad de maná, así que robarlo todo sería suficiente para compensar el error de Alba. De hecho, la razón por la que no los había matado a todos al instante había sido porque quería darle su maná a It. Por supuesto, también quería descargar su ira contra Hajime y los otros, así como matar el tiempo mientras los demonios se evacuaban, pero esa había sido la razón principal. Todos ustedes tienen un maná de muy alta calidad. Estoy seguro de que mi señor estará complacido con esta ofrenda. Aunque, hay algunos de ustedes aquí que son completamente inútiles. Mientras el círculo mágico se acercaba a su fin, las motas de maná de Alba comenzaron a envolverse alrededor de todos. El maná no debería haber tenido ninguna sensación física, pero por alguna razón, el maná de Alba era repulsivo para los estudiantes. Sonriendo, descansó su mirada en Miu y Remia. Y con un chasquido de sus dedos, un portal apareció debajo de ellas, teletransportándolas en el aire frente a Alba. Cayeron al suelo sin piedad, gimiendo de dolor. Sucedió tan rápido que Suzu no tuvo tiempo de reaccionar. Alba chasqueó sus dedos de nuevo, y Miu flotó hacia él. Debió emitir su edicto divino contra ella, ya que fue capaz de gritar de nuevo: «Mamá, alto. Libera a mi hija en...». Pac. Mientras Miu luchaba en vano, Remia trató de alcanzar a su hija. Pero el edicto divino seguía funcionando en ella, así que ni siquiera podía mantenerse en pie. Dicho esto, aún se las arregló para soltar algunas palabras, así como para mover su mano unos centímetros. Fue honestamente impresionante que una persona normal como ella haya logrado eso. Sin embargo, incluso la fuerza del amor de una madre no valía nada frente a la crueldad de Alba. Pronto estarás muerta, de todos modos. Lo menos que puedes hacer es ser útil en tus últimos momentos. Dejó a Miu en el aire y se acercó a Hajime, que no se había movido en todo momento. Contempla, irregular. Este es tu castigo por desafiar a Dios. Hajime se había interpuesto en el camino de los juegos de It, y luego en el de su descenso al plano mortal. Y así, Alba planeó hacerle pagar por sus pecados matando a su amada hija delante de sus ojos. «¿Papi? Papi 2». Miu gritó pidiendo ayuda, pero Hajime permaneció inmóvil. Nadie más hizo nada tampoco. Sea y Shizuko estaban demasiado malheridas por la tormenta eléctrica como para moverse. Tio y Cory tampoco estaban en mejor forma, y seguían luchando por superar el edicto divino de Alba. Naturalmente, todos los demás estaban completamente indefensos. Al poco tiempo, el círculo mágico se completó, y todos sintieron que el maná de Alba les drenaba su fuerza vital. Alba rozó su mano contra la nuca de Miu, sus dedos llevaban la promesa de la muerte. «Ahora, levanta la cabeza, irregular. Sé que todavía estás vivo». Alba había eximido a propósito a Hajime de su edicto divino. Se rió maniáticamente, su voz resonaba por toda la habitación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su voz era el único sonido de la habitación. Desconcertado, cerró la boca y escuchó. Reinaba el silencio. Y se sentía antinaturalmente completo, aparentemente abarcando más que solo el sonido. Mirando hacia abajo, Alba se dio cuenta de que no podía sentir nada en absoluto de Hajime. Y había algo aterrador en eso. Los 5 apóstoles que lo retenían no habían bajado la guardia ni un segundo, lo que significaba que estaba sin duda vivo y consciente, pero, al mismo tiempo, Sea y los otros sintieron escalofríos en su columna vertebral. Sus instintos les gritaban que corrieran. Al principio, pensaron que Alba y las apóstoles tramaban algo, pero luego se dieron cuenta de que no era así. Este miedo primario estaba siendo causado por algo más. «¿Papi?». Miu lloriqueó, pareciendo tan asustada como todos los demás. Molesto, Alba hizo una señal a las apóstoles con sus ojos.
Ellos asintieron, y uno de ellos agarró el cabello de Hajime. Por un momento dudó, sorprendiendo a Alba. Pero entonces se decidió y levantó la cara de Hajime. ¡Ah!, gritó. En el momento en que se encontró con la mirada de Hajime, Alba instintivamente dio un paso atrás. Además, por primera vez en miles de años, cometió un error elemental. Perdió momentáneamente el control de su maná. Y como resultado, Miu se liberó de sus ataduras y cayó al suelo delante de Hajime. Alba inmediatamente se recompuso y empezó a reformular el hechizo para levantarla, pero luego se detuvo a mitad de camino. Para su total sorpresa, su mano tembló. Tembló de miedo. Y la fuente, era el ojo de Hajime. Dentro de la pupila encogida de Hajime, vio la nada. Su ojo era más oscuro que la propia oscuridad, y más profundo que el abismo. Alba no podía sentir la más mínima pizca de luz en su interior. Era el ojo de un verdadero monstruo. Alba podía sentir que lo arrastraba, invitándolo a la locura. Temía que su existencia se borrara si miraba fijamente durante mucho tiempo. Maten, espoleado por un impulso que no comprendía del todo, Alba intentó ordenar a las apóstoles que lo mataran inmediatamente. Hajime estaba al borde de la muerte, desprovisto de todas sus armas, y debería haber tenido su voluntad completamente destrozada por la pérdida de Yu. Y aún así, Alba sintió que era más peligroso que nunca. Las apóstoles se movieron al instante, como si se estuvieran muriendo por obtener permiso para matar a Hajime. Por imposible que parezca, ellas también le temían. Una de las apóstoles envolvió su mano con magia de desintegración y le cortó el cuello a Hajime. Sin embargo, había actuado demasiado tarde. Alba le había dado a Hajime demasiado tiempo. El espeluznante silencio que había llenado la habitación se desvaneció. El maná carmesí salió del cuerpo de Hajime, pareciendo un gigantesco torrente de sangre. La visión hizo que se pusiera la piel de gallina en los brazos de todos, y se sintió como si las puertas del infierno se abrieran de repente. Con una voz profunda, oscura y desesperada, Hajime gritó: «Destruiré todo». Sus palabras eran una maldición. Una maldición que rechazaba este mundo en su totalidad. Al darse cuenta de que estaban en peligro, las apóstoles que lo retenían saltaron repentinamente hacia atrás. Pero llegaron demasiado tarde. Hubo un extraño chasquido, y 3 de las 5 apóstoles fueron rebanadas por la mitad. Un destello de luz más tarde, fueron cortadas en cuartos, y después de unos pocos destellos más de luz, habían sido despedazadas. En el lapso de unos segundos, Hajime había reducido a 3 apóstoles a cenizas. Todos estaban atónitos y sin palabras. Nadie tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Alba-sama, por favor retroceda. Las otras 2 apóstoles se agruparon frente a Alba para protegerlo. El maná carmesí se arremolinó alrededor de Hajime. Parecía como si estuviera rodeado por un remolino de sangre de monstruo. Su rostro estaba mortalmente pálido, y su expresión era más indiferente que la de las apóstoles. La sangre aún goteaba de la herida abierta en su estómago, y era un milagro que le quedara algo en su cuerpo. «Papi, ¿estás bien? Te ves muy...». El maná de Hajime pulsaba, alejando a Miu de él. Normalmente, nunca la habría tratado tan bruscamente, pero ahora mismo ni siquiera le prestó una mirada. «Retroceder, dices. No seas ridícula. ¿Por qué un dios como yo debería retirarse de un humano?», Alba proclamó, ignorando la advertencia del apóstol. Confiado en sus poderes, miró a Hajime y le ordenó: «Te ordeno en nombre de Albaeit, arrodíllate ante Alba-sama». Sin previo aviso, el brazo extendido de Alba fue separado de su cuerpo. El miembro desmembrado navegó por el aire, y un segundo después, fue cortado en cintas como las apóstoles que habían muerto antes. Viendo eso, una de las restantes apóstoles agarró a Alba y trató de huir. Normalmente, Alba habría sido capaz de curar un miembro cortado en poco tiempo, de la misma manera que se curó de un disparo en la cabeza. Pero en ese momento, parecía totalmente desconcertado. El dolor era una señal que el cuerpo enviaba al cerebro para hacerle saber que algo estaba mal. Sin embargo, la mayoría de los daños físicos no eran capaces de dañar a Alba, ya que era un dios. Su cuerpo no registró la mayoría de las heridas como una amenaza. Esa fue la primera vez que realmente fue herido en miles de años, y le tomó un momento para darse cuenta de que esta sensación era de dolor. El cuerpo que habitaba no era más que un recipiente. Si estaba dañado, podía repararlo, y si estaba destruido, podía simplemente mudarse a uno nuevo. Por lo tanto, no debería haber nada en este mundo que pudiera dañarlo realmente. Y aún así, estaba sufriendo. Sé cómo. ¿Qué está pasando? Está usando hilos superfinos, ¿no? Quizás sería más exacto clasificarlos como cadenas.
Todo lo que toca a uno es cortado instantáneamente, y luego borrado. Ninguna defensa parece protegerlo contra eso. ¿Qué demonios? Una vez que se le señaló, Alba apenas pudo ver las finas cadenas que giraban alrededor de Hajime. Por lo que parece, las había transmutado del suelo. Cuando perdió su brazo, una pequeña cadena se levantó del suelo para cortarlo. ¿Qué tontería es esta? Si tenía un artefacto tan poderoso, ¿por qué no? ¿Por qué no lo usó antes? ¿Por qué dejó ir al señor Eight? Las preguntas se presentaron una tras otra, pero Alba no tuvo tiempo de reflexionar sobre ninguna de ellas. No es que hubiera considerado la posibilidad de que Hajime, sin ninguno de sus círculos mágicos, no solo lograra crear las cadenas mientras estaba clavado en el suelo, sino que lo hizo sin dejar que nadie sintiera el flujo de su maná. Alba parecía bastante indigno de un dios mientras se alejaba de Hajime, con la mandíbula aún abierta. No conocemos los detalles de su nuevo poder, pero es claramente una amenaza peligrosa. Alba-sama, por favor, retírese. Ganaremos tiempo para... La cabeza de una de las apóstoles salió volando, seguida de sus dos brazos. Mientras su cuerpo caía al suelo, fue cortado en pedazos hasta que no quedó nada. Otras 3 apóstoles lanzaron un torrente de plumas a Hajime por detrás, pero no parecía ni un poco preocupado. Todos los ataques se esfumaron en la nada a medida que se acercaban a él. La luz carmesí que giraba a su alrededor no era solo maná. Sus cadenas superfinas también estaban dentro, enrollándose a su alrededor como una cáscara protectora. «Deténganlo», gritó el apóstol que custodiaba a Alba. En respuesta, todos los monstruos de la habitación atacaron a Hajime. No eran más que un cebo para ganar tiempo para que los otros 4 apóstoles encontraran una apertura. Moviéndose lo suficientemente rápido para crear imágenes residuales, las apóstoles rodearon a Hajime. Mientras tanto, Alba apretaba los dientes e intentaba volar hasta el portal del cielo. «¿A dónde crees que vas?», Hajime murmuró rotundamente. «¿Qué?». Cuando, incontables cadenas de color carmesí oscuro se levantaron del suelo para perseguir a Alba. Si tan solo una de ellas lo tocaba, significaría la muerte instantánea. Las cadenas lo alcanzaron y formaron un techo en forma de cúpula para mantenerlo atrapado en el salón del trono. Hajime había creado una jaula de la muerte alrededor de Alba. El círculo mágico dorado oscuro que había estado drenando el maná de los estudiantes desapareció y el salón del trono se llenó de luz carmesí. ¿O no? Esto no presagia nada bueno. «Kouri, llévalos al piso de abajo». Tío, que finalmente había conseguido librarse de los efectos de edicto divino, gritó desesperadamente. Por un segundo, Kouri no entendió lo que Tío intentaba decir. Pero cuando siguió la mirada de Tío y vio a Iku y a los demás acurrucados en un grupo, hizo clic. Un escalofrío de miedo recorrió su columna vertebral, y también luchó contra el edicto divino, para lanzar un enorme aluvión de plumas. Las plumas pasaron silbando a las apóstoles que luchaban con Hajime y cortaron un gran círculo en el suelo alrededor de Aiku y los demás. Ellos gritaron mientras su sección del suelo caía a la sala de abajo, pero eso los salvó de quedar atrapados en la jaula de cadenas carmesí de Hajime. Después de asegurarse de que estaban a salvo, Kouri se dio la vuelta y gritó, «Miu-chan, Remia-san». Voló hacia las 2 y las abrazó con protección. «Kaori One-chan, ¿por qué papi? ¿Qué le pasó a Hime-san?». «No te preocupes, todo irá bien». Kouri forzó una sonrisa en su cara para intentar tranquilizar a Miu y Remia. Pero ella también rezaba en silencio por la seguridad de Hajime. Mientras tanto, Tío agarró a Sea y Shizuku, y las llevó hasta donde estaban Suzu y Ryutaro. Cuando ella los alcanzó, otra apóstol cayó al suelo, cortada en pedazos junto con su Claymore. Todo este tiempo, los monstruos estaban siendo masacrados en manadas mientras corrían a Hajime. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Nagumo? Suzu y Ryutaro parecían desconcertados. Parados sobre ellos, Tío entrecerró los ojos y explicó, el maestro probablemente está usando un sistema de magia conceptual. Sin embargo, eso solo sirvió para profundizar la confusión de Suzu y Ryutaro. Pero pensé que él solo podía usar magia conceptual cuando estaba con Yue-san. Sí. ¿No dijiste que él necesitaría un deseo tan fuerte como su deseo de ir a casa para usar la magia conceptual de nuevo, tío-san? Es precisamente porque perdió a Yu que logró alcanzar este nivel. ¿Escuchaste lo que dijo también, no es así? Los dos la miraron fijamente por un segundo, y luego temblaron de miedo al darse cuenta del concepto que Hajime debe haber realizado. Su rabia sin fondo por haber perdido a Yu se había unido a una apatía abrumadora. ¿Qué valor había en un mundo sin su amada? ¿Qué razón había para continuar existiendo en un mundo sin Yu? En la mente de Hajime, no había ninguna. No perdonaría a este mundo por robarle a Yu, ni tampoco aceptaría la existencia de tal mundo.
Por eso había sido capaz de hacer magia conceptual que borraba la existencia de todo lo que tocaban sus cadenas. La esperanza lo había llevado a crear la llave de cristal, pero el sentimiento completamente opuesto, la desesperación, alimentó su actual concepto de magia. La tristeza coloreó las expresiones de Suzu y Ryutaro cuando se dieron cuenta de lo profunda que era la angustia de Hajime. Sospecho que todo lo que esas cadenas toquen será eliminado de la existencia. Desafortunadamente, no tengo fuerzas para evacuarlos al piso de abajo con los demás. No se alejen de mi lado pase lo que pase. La conjetura de tío dio en el blanco. El concepto de magia de Hajime se basaba en la capacidad de la magia de la evolución para manipular información. Específicamente, todo lo que tocaban las cadenas sobreescribía la información que componía su existencia. A los ojos del mundo, pasaban de existir a no existir. Parecía como si las cadenas estuvieran cortando las cosas, pero en realidad, cualquier cosa que tocaban tenía su existencia borrada. No era de extrañar que Alba les tuviera miedo. El borrado de Hajime era tan absoluto que ni siquiera la magia de restauración podía arreglar las heridas que causaba. Alba se dio cuenta de eso a nivel instintivo, por lo que las cadenas le aterrorizaban tanto. Mientras Tío explicaba las cosas a Suzu y Ryutaro, la lucha llegó a su fin. Alba-sama, siento que le hayamos fallado y, la última apóstol murmuró mientras era borrada de la existencia. Era extraño ver a las apóstoles, las soldados más fuertes de It, ser derribadas una tras otra como si no fueran nada. No había ninguna salida física para Alba. Las cadenas de Hajime ya habían cubierto cada centímetro del salón del trono. Por lo tanto, su única esperanza era teletransportarse con magia espacial. Disparó ráfagas de maná a Hajime mientras intentaba abrir un portal. Maldita sea. Sin embargo, Hajime envió una de sus cadenas al portal que Alba abrió, destruyéndolo. Los pocos monstruos restantes ignoraron la orden de ataque que se les había dado y empezaron a huir. Pero no había escapatoria, y Hajime también los mató. Alba era el único que quedaba en pie. Imposible. Esto no puede estar pasando. Ese poder suyo es demasiado peligroso. Debo encontrar una forma de escapar e informar de esto a mi señor. Alba puso tanta distancia entre él y Hajime como fue posible. Esas cadenas son más que una afrenta al señor Eight, son una afrenta a toda la creación, pensó, el miedo se le grabó en la cara. La única salida es si yo. Los pensamientos de Alba se solidificaron mientras miraba a Miu. Necesitaba un rehén si quería sobrevivir. Si pudiera hacer dudar a Hajime aunque fuera por un segundo, sería capaz de invocar un portal y escapar. Maldito infiel. Alba gritó mientras desataba su hechizo más fuerte. Un rayo tan poderoso que incluso dañó al lanzador que disparó hacia Hajime. Una cegadora luz blanca llenó la habitación, seguida de un rugido ensordecedor. Alba corrió hacia Miu mientras Hajime estaba ostensiblemente ocupado, pero... En el momento en que se adelantó, el brazo que le quedaba y sus dos piernas fueron cortadas. La facilidad con la que había sido desmembrado fue asombrosa. Alba cayó al suelo, sus gritos resonaron en el salón del trono. No había sentido dolor en tanto tiempo que tuvo poca resistencia a ello, y tampoco podía adormecerlo mágicamente. La razón de ello era que cada vez que Hajime cortaba una parte del cuerpo de Alba, también cortaba una parte de su alma. Delirando por el dolor y flotando al borde de la inconsciencia, Alba gritó con una voz temblorosa y en pánico, espera. Por favor, espera. ¿Qué quieres? Puedo conceder cualquier deseo que desees. Incluso negociaré con mi señor si es necesario. Sé que el señor Eight me escuchará. ¿Puede? Incluso puedes tener el mundo si quieres, le diré que te dé el derecho de gobernar este mundo como quieras. Así que por favor, perdóname la vida. Alba suplicó por su vida, pero Hajime no dejó de caminar hacia adelante. Se había convertido en la encarnación de la muerte, y ni siquiera los dioses estaban a salvo de su guadaña. Hajime miró a Alba, y el dios tembló ante el vasto vacío en el ojo de Hajime. Por primera vez en su larga vida, sintió verdadero miedo. Su mente se quedó en blanco, y solo podía mirar distraídamente mientras las cadenas se le cerraban por todos lados. Ninguna de las dignas gracias que había tenido antes estaban presentes, y parecía más un animal de zoológico que un dios mientras veía su jaula esférica estrecharse lentamente a su alrededor. Las cadenas que formaban la jaula comenzaron a deslizarse una a la otra, haciendo que pareciera que la esfera estaba rotando mientras se encogía. Estaba claro que Hajime planeaba aplastarlo lentamente hasta convertirlo en la nada. Mientras imaginaba lo que se sentiría al tener su alma cortada poco a poco, finalmente se quebró. Me comprometo a servirte. Serás mi nuevo señor. Juro que puedo ser útil. Así que por favor, te lo ruego. Su miedo a la muerte superó su orgullo como Dios, y comenzó a arrastrarse. Justo antes de que las cadenas lo tocaran,
Hajime dejó de encoger la jaula y miró a Alba. ¿Tanto deseas vivir? La voz de Hajime sonaba fría y robótica. Normalmente, Alba se habría dado cuenta de que Hajime no tenía intención de perdonarle, sin importar lo que dijera. Había jugado con miles de personas de la misma forma que Hajime jugaba con él ahora. Pero estaba demasiado desesperado para darse cuenta. Sí, así es. No quiero morir. Ya veo. Una vez más, Alba no se dio cuenta del total desinterés por la voz de Hajime. Convencida de que se había salvado, Alba sonrió aliviado. Tío y los demás casi se compadecieron de él. Estaba claro para todos los demás que el destino de Alba estaba sellado desde hacía mucho tiempo. Entonces muere. ¿Por qué? No, para. Gag. La jaula se contrajo insoportablemente despacio, torturando a Alba mientras lo aniquilaba. Nadie dijo una palabra mientras Hajime llevaba a cabo su sádica ejecución. Ser comido vivo por uno de los dragones de Yu era seguramente un destino mejor que este. Incapaz de soportar la mirada por más tiempo, todos desviaron su mirada. Finalmente, los gritos de Alba se desvanecieron, y uno de los dioses de Tortus murió. Hajime-kun, maestro. Kouri y Tío corrieron hacia Hajime cuando las cadenas que habían aplastado a Alba y las cadenas que cubrían la habitación comenzaron a desaparecer. Sin embargo, Hajime no se giró hacia ellos. Mirando como si no los hubiera escuchado, dirigió su mirada hacia el portal que Ita había abierto. Un segundo después, unas pocas cadenas se reunieron a su alrededor, y Hajime saltó hacia él. Lo único que le interesaba era atravesarlo y entrar en el santuario. Todavía había demonios filtrándose a través de él, montados en las espaldas de grandes monstruos con forma de águila. Por lo que parece, solo quedaban unos 50. La mitad eran soldados demoníacos que servían como retaguardia para esta migración masiva, y el resto eran mujeres, niños y ancianos. ¿HM? ¿Qué es eso?, murmuró uno de los demonios, mirando al palacio. No es eso, susurró otro. Vieron una pequeña raya de color carmesí oscuro disparándose hacia ellos como un meteoro. Solo les llevó un segundo darse cuenta de que no era un demonio, y rápidamente empezaron a disparar magia contra él. Como sus conjuros eran breves, solo podían lanzar hechizos básicos como lanzas de hielo y bolas de fuego a Hajime. Naturalmente, una magia tan débil no suponía ninguna amenaza para él, y un solo golpe de sus cadenas de borrado de la existencia era suficiente para aniquilar los hechizos. ¿Qué demonios? Detente ahí mismo. Algunos de los soldados giraron sus águilas para bloquear a Hajime. Sin embargo, apenas se fijó en ellos mientras avanzaba. Los 3 soldados y sus águilas fueron borrados al instante, y la velocidad de Hajime ni siquiera disminuyó. Los demonios miraban sorprendidos mientras sus camaradas eran cortados en pedazos. Nadie más se movió hacia adelante para detener a Hajime mientras avanzaba hacia la puerta. Sin embargo, la puerta pulsó tan pronto como Hajime la alcanzó, bloqueándole el acceso al santuario. No importaba lo fuerte que gritara, no importaba la cantidad de maná que le lanzara, no importaba lo fuerte que golpeara con el puño, la puerta se negaba a dejarle entrar. Se debatió tratando de atravesar la barrera con sus cadenas, pero le preocupaba que pudieran destruir la puerta por completo si lo hacía. Dicho esto, estaba claro que Ita había diseñado la puerta para dejar pasar solo a los que él quería. Tonto. Solo nosotros los demonios, la raza elegida, podemos entrar en el divino santuario del Señor Eit. Deja de perder el tiempo y acepta tu castigo, maldito hereje. Todos los demonios, incluso las mujeres y los niños, empezaron a hacer llover magia sobre Hajime. Ni siquiera intentó bloquear los ataques, y su espalda pronto se cubrió de cortes y quemaduras. Su atención se centró únicamente en la puerta. Nada más importaba en absoluto. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Los demonios vacilaron, sorprendidos de que Hajime continuara atacando sin pensar en la puerta a pesar de lo malherido que estaba. Un segundo después, sin embargo, su sorpresa se convirtió en ira cuando la puerta comenzó a oscurecerse. ¡Maldito monstruo! Por tu culpa, la puerta se está cerrando. ¡Deprisa! Necesitamos pasar antes de que se cierre para siempre. Los demonios empezaron a correr por la puerta. Mientras avanzaban, hicieron llover una magia aún más poderosa sobre Hajime en un intento de matarlo. Maestro. ¿Qué está haciendo? Tienes ganas de morir. Sin embargo, Tío los alcanzó justo a tiempo y bloqueó la magia con una combinación de sus escamas y una barrera mágica. Un segundo después, la puerta con forma de galaxia se desvaneció en la nada. Por un momento reinó el silencio, pero luego la ira de los demonios regresó con toda su fuerza. Comenzaron a cantar encantamientos para hechizos de alto nivel, aunque Hajime los ignoró por completo. Miró fijamente al lugar donde la puerta había estado hace un segundo, pareciendo derrotado. ¿Maldición?
Deberíamos escapar por ahora, maestro. Desgarrando la mirada de abyecta desesperación en la cara de Hajime, Tío le colgó sobre su hombro y descendió de nuevo al palacio. Ella también atesoraba a Yu, así que entendía muy bien cómo se sentía Hajime. De hecho, la pérdida de Yu había dejado un enorme agujero en su corazón. Pero ahora mismo, Hajime estaba al borde de la muerte. De hecho, era un milagro que no hubiera muerto ya, así que no había un momento que perder. Entendió lo fuerte que era el deseo de Hajime de salvar a Yu, sin embargo, también sabía que si no lo trataba inmediatamente, realmente moriría. Maestro, por favor, tiene que pensar primero en su propio bienestar. Notando que Hajime había cambiado su atención a los demonios que los perseguían, Tío apretó los dientes y trató de llegar a él. Él no respondió, pero ella siguió volando hacia el salón del trono donde Kouri esperaba. Hajime-kun, tío, gritó Kouri, corriendo en el momento en que Tío aterrizó. Mirando a su alrededor, Tío vio que Kouri ya había terminado de curar a Shizuku, Suzu y Ryutaro. Aiko y los demás habían conseguido volver al salón del trono, mientras que Remia y Miu permanecían al lado de Kouri. Aunque Kouri había querido perseguir a Hajime en el momento en que se fue, había controlado sus impulsos y se centró en curar primero a Sea y a los demás. De esa manera, todos tendrían la oportunidad de ir tras él juntos. Pero al final, resultó que no había necesidad de perseguirlo, ya que Tío lo había traído de vuelta. Las rodillas de Tío se doblaron cuando golpeó el suelo. Estaba muy herida, pero aún así persiguió a Hajime porque sabía que alguien tenía que estar a su lado. Desafortunadamente, su resistencia draconiana se había agotado al final, y estaba al límite. NGH, ¿estaré bien? Cura al maestro primero. A pesar de sus heridas, Tío imploró a Kouri que se centrara en Hajime. Por su parte, Hajime simplemente se quedó en silencio al lado de Tío, su maná seguía tan furioso como antes. Hajime-kun, por favor deja de quemar tanto mana. Si sigues así, realmente morirás. La magia conceptual requería cantidades increíbles de maná, y Hajime todavía estaba bajo los efectos de romper el límite que había usado. Incluso si Kouri curaba sus heridas físicas, si no se calmaba, moriría por el uso excesivo de maná. Lamentablemente, Hajime no respondió una vez más. Su mirada permaneció fija hacia arriba. A pesar de sentirse consternada por el hecho de que sus palabras no le habían llegado, Kouri apretó los dientes y empezó a lanzarle magia de restauración. Sin embargo, se vio interrumpida cuando varias figuras borraron el sol, proyectando sombras oscuras sobre todos. ¿Un apóstol? No me di cuenta de que quedaba alguna entortus. Oh, gracias a Dios. Estaba preocupado de que estuviéramos atrapados aquí por un momento. Espera, ¿hay humanos, e incluso bestias con ella? Bueno, no importa. Oh gran apóstol, por favor juzga a estos herejes y guíanos a la tierra prometida del señor Eight. Los 20 soldados demoníacos y los 30 civiles descendieron lentamente al salón del trono. No dejaré que pongas un dedo sobre nadie. Todo el mundo, detrás de nosotros, es solo un problema tras otro. Kouri, Sea y Shizuku miraban con recelo a los demonios mientras se ponían a cubierto delante de los demás, pero parecía que no había necesidad de luchar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todas las cabezas de los monstruos águilas salieron volando. Los demonios entonces cayeron de los cadáveres de los monstruos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Los soldados se las arreglaron para aterrizar de pie, pero eso no fue suficiente para salvarles. La persona que le había dicho a Kouri que matara a todos fue cortada en tiras en el momento en que aterrizó, y la sangre brotó de su cuerpo desmembrado. Los otros soldados ni siquiera tuvieron tiempo de preguntar qué había pasado antes de que Hajime los aniquilara también con sus cadenas. Eran muchos menos de los que había originalmente, y no estaban destruyendo completamente a los demonios como lo habían hecho con las apóstoles. En su lugar, quedaban trozos de sangre y carne, haciendo que la escena se viera mucho más espantosa que antes. Nana, Taeko, y muchos otros estudiantes gritaron ante la horrible vista, otros se pusieron pálidos y empezaron a vomitar. Finalmente, los demonios supervivientes se dieron cuenta de que era Hajime quien les estaba matando, y se dirigieron airadamente a él. Pero en el momento en que vieron su ojo, soltaron gritos aterrorizados y se tambalearon hacia atrás. Su coraje los abandonó, y perdieron todo deseo de luchar. ¿Corran? Tenemos que salir del castillo, gritó el último soldado antes de que Hajime separara su cabeza de su cuerpo. Las brillantes y oscuras cadenas carmesí de Hajime parecían las cabezas de una hidra. Como ganado frente al matadero, los demonios solo podían mirar fijamente las cadenas que se retorcían y que tenían el toque de la muerte. «Muere», susurró Hajime. Aunque su voz sonaba suave, todos los demonios escucharon claramente la maldición que les echó. «Señor apóstol. Por favor, sálvenos», le gritó a Kouri un anciano con lujosas túnicas. A juzgar por sus ropas,
era un noble de algún tipo, y estaba de pie de forma protectora frente a una anciana que probablemente era su esposa. Su voz sacó a Kouri de su ensueño. Hajime-kun, murmuró ella, extendiendo una mano para detenerlo. No. Desafortunadamente, antes de que pudiera decir algo más, la vieja dama demonio soltó un grito espeluznante. Hajime acababa de decapitar al viejo demonio. Y antes de que su cabeza golpeara el suelo, fue cortado en pedazos y eliminado de la existencia. Detente. Hajime-kun, Hajime-san, esta gente ya no es nuestra N. Todos ustedes, ríndanse. Arrodíllense y levanten las manos. Todos los demonios poseían suficiente magia para luchar, pero estas personas eran civiles. Aunque consideraban a Hajime un odioso hereje, habían perdido la voluntad de luchar en el momento en que los soldados y los monstruos habían sido derrotados. Kouri y Sea se adelantaron para contener a Hajime, mientras que Shizuku imploró a los demonios que mostraran que no tenían intención de luchar. Mientras hablaban, los gritos de la anciana se desvanecieron, junto con el resto de ella. Un joven lleno de justa furia se adelantó para vengarse, pero él también fue cortado por la mitad y convertido en un charco de sangre. Nos rendimos, un joven padre se puso delante de su hijo y cayó de rodillas, admitiendo su derrota. Los otros siguieron el ejemplo, cayendo de rodillas y levantando las manos. Eran fanáticos seguidores de Alba y elitistas que se creían la raza elegida, pero se inclinaron frente a un humano. Eso demostró lo aterrador que les parecía a Hajime. Sin embargo, ni siquiera su rendición fue suficiente para apaciguarlo. Hubo un golpe repugnante cuando un hombre de mediana edad al borde del grupo fue cortado por la mitad y su cuerpo golpeó el suelo. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y desesperación mientras la luz se desvanecía de su ojo, porque, uno de los demonios susurró con angustia. La esposa del muerto miró su cadáver con horror hasta que segundos después, se unió a él en la muerte. Hajime no tenía intención de parar solo porque los demonios se hubieran rendido. Y eso no debería haber sido una sorpresa, considerando que el ímpetu que le impulsaba era, lo destruiré todo. En ese momento, nada en el mundo tenía valor para Hajime. O al menos, se había convencido a sí mismo de ese hecho. En cualquier caso, no estaba interesado en tomar prisioneros, y la mera existencia de estos demonios era una monstruosidad. No tenía ningún reparo en matar a todos los que se le presentaban. Los demonios comenzaron a desesperarse. Kouri, Aiko y todos los demás quedaron atónitos y sin palabras por su muestra de brutalidad. Todos querían detenerlo, pero no estaban seguros de cómo llegar a él en su estado actual. Hajime miró al hombre que primero había anunciado su rendición. O mejor dicho, miró al niño que se aferraba a las piernas del hombre. Y al darse cuenta de que su hijo era el siguiente objetivo, el hombre se dio la vuelta y le abrazó. Sea, Kouri, Shizuku, tío, Aiko y Liliana corrieron hacia adelante para detener a Hajime, pero alguien llegó antes que todos ellos. Basta, papá. Vuelve a ser el papi de siempre. Miu le prohibió el paso. Se interpuso entre Hajime y los dos demonios y extendió los brazos. Había lágrimas en sus ojos, y temblaba de miedo. Su expresión parecía rígida como una tabla, pero la determinación de sus ojos era inquebrantable. Arifureta, From Kamen Play Store Strongest. Página 107. Muévete, dijo Hajime con una voz fría como el hielo. Nunca le había hablado en tal tono a Miu, así que su corazón se sentía como si se lo hubieran arrancado con una cuchara oxidada. Quería acurrucarse y empezar a llorar, pero se mantuvo fuerte. No, no lo haré. No importaba lo que pasaba, Miu no se movía. No podía permitir que su amado padre matara a esa gente. No solo porque estaba mal, sino porque no podía soportar verle descargar su sufrimiento sobre otros. No había manera de que ella pudiera sentarse y no hacer nada cuando él tenía tanto dolor. Miu mantuvo los ojos fijos en Hajime y lentamente trabajó sus músculos faciales para conseguir una sonrisa. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, y su sonrisa se veía increíblemente rígida. Pero aún así, nadie despreciaría esa sonrisa. Todo el mundo sabía quién intentaba emular Miu. Después de todo, era la misma sonrisa intrépida que Hajime hacía cuando se enfrentaba a una situación insuperable. Miu idolatraba esa sonrisa, igual que idolatraba a la persona que se la había enseñado. Mi padre no es tan tonto. El verdadero tú es mucho más genial que esto. Y mucho más fuerte. Todos miraban a Miu con la respiración contenida. Se veía tan galante como un héroe de cuento, enfrentándose a Hajime sin retroceder ni un centímetro. La pequeña heroína miró fijamente al monstruo del abismo, e incluso los demonios se conmovieron por su voluntad inquebrantable. No perderé ante ti cuando estás así. Ahora mismo, soy incluso más fuerte que tú, papá. Miu estaba decidida a recuperar el Hajime que conocía y amaba. No iba a dejar que la siguiera mirando con ese ojo muerto y derrotado.
Le cogería la mano y le detendría antes de que llegara tan lejos que no pudiera volver atrás. Miu miró directamente al ojo vacío de Hajime, algo que incluso Alba había dejado de hacer, con una mirada inquebrantable. Después de unos segundos, finalmente provocó una reacción de Hajime. Nadie más había sido capaz de llegar a él, pero gracias a Miu, la expresión de Hajime cambió por primera vez desde la desaparición de Yu. Su boca se enroscó y frunció el ceño, señalando su derrota. Pero como siempre, Hajime se negó a rendirse. No lo iré por tercera vez. Muévete, Hajime-kun, dijo Kouri, caminando decididamente hacia él. Luego, le agarró por el hombro, dándole la vuelta. Dándole una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le ordenó, aprieta los dientes por un segundo. ¡Pac! Ella le había golpeado en la cara con todas sus fuerzas. Hajime dio un salto mortal por el aire y cayó al suelo, convirtiéndose en un bulto arrugado. Se las arregló para luchar hasta las rodillas, pero ya no le quedaban fuerzas para mantenerse en pie. Kouri le miró, su expresión era una mezcla de tristeza y rabia. Despierta ya, Hajime-kun. ¿Cuánto tiempo piensas estar sentado ahí, revolcándote en la miseria y la autocompasión? NGH, ¿tienes idea de lo patético que te ves, poniendo tu ira por perder a Yuen Miu-chan, tu propia hija? ¿Qué diría Yu si te viera ahora? En realidad, supongo que no te importa, ya que ya has renunciado a recuperarla, ¿verdad? La sorpresa coloreó el ojo de Hajime. Abrió su boca para contestar, pero Kouri habló primero, deteniéndolo. Escuché lo que dijiste alto y claro. Lo destruiré todo. Apuesto a que pensabas que un mundo sin Yu no valía nada, ¿verdad? Pero eso significa que ya habías renunciado a volver a verla. Decidiste destruir todo porque te habías dado por vencido para recuperarla. La luz volvió lentamente al ojo de Hajime mientras recuperaba sus sentidos. El oscuro resplandor carmesí de las cadenas que rodeaban a los demonios comenzó a desvanecerse. Y mientras lo hacía, el maná de color sangre se volvió más intenso y vibrante. Kouri se puso en cuclillas delante de Hajime y dijo con una voz decidida, voy a ir a rescatar a Yu. La traeré de vuelta, cueste lo que cueste. ¿Qué hay de ti, Hajime-kun? ¿Qué vas a hacer? Sentarte aquí y ejecutar a cada uno de estos demonios que ya se han rendido. ¿De verdad te has rendido con Yu? Puedes rendirte con ella. Después de un largo silencio, Hajime finalmente respondió a su pregunta. Como si lo hiciera, Kouri le echó una mirada severa, mientras Miu todavía le miraba con desprecio por detrás. Sus claras miradas eran como una ráfaga de viento fresco, despejando todas las emociones negativas que se habían ido acumulando en la mente de Hajime. Un momento después, sintió un impacto en la parte superior de su cabeza. Dándose la vuelta, vio a Sea de pie sobre él, con el ceño fruncido en su cara. Puedes mostrarnos tu lado poco genial, pero cuando estás delante de Miu, tienes que ser el increíble padre que ella cree que eres. Este es tu castigo por hacerla llorar, no puedo discutir con eso. Hajime murmuró, aceptando la reprimenda de Sea. Sus cadenas se desmoronaron y su maná dejó de girar a su alrededor. No creas que podrás escapar de mi castigo, tampoco. Y esto es de mi parte. Tio y Shizuku también golpearon a Hajime. Las dos miraban profundamente aliviadas al ver que Hajime volvía a la normalidad. Se rascó la cabeza torpemente, pensando en lo derrotista que era la magia conceptual que había lanzado antes. Lo siento. Casi cruzó una línea peligrosa. No hay necesidad de disculparse, maestro. Todo el mundo se pierde en la ira a veces. Además, aunque no fueras consciente de ello, te aseguraste de mantener tus cadenas lejos de nosotros. Ahora que lo pienso, ¿fue la razón por la que nos protegiste a todos nosotros porque sabías que Nagumo-kun no nos atacaría si estabas allí? Preguntó Shizuku pensativamente. ¿Quién sabe?, respondió Tio con evasivas, y Shizuku le arrojó una mirada. En realidad, la suposición de Shizuku era correcta. Tio había creído que no importaba cuán furioso se pusiera, Hajime nunca intentaría borrar a la gente que le importaba. Sin embargo, las únicas personas de las que estaba seguro de que realmente se preocupaba eran ella misma, sea, Kouri, Miu y Remia. Ella sospechaba que él también se preocupaba por Shizuku y Aiko, pero no estaba segura que evitaría dañar a Suzu, Ryutarou, Liliana, Yuka, o cualquiera de los otros estudiantes. Por eso hizo que Kouri evacuara a los estudiantes, y protegió a Suzu, Ryutarou y Shizuku ella misma. La razón por la que había hecho que Kouri protegiera a Miu y Remia no era para mantenerlas a salvo de Hajime, sino para evitar que Alba las tomara como rehenes. De hecho, Miu había sido la más cercana a Hajime en ese momento, pero salió ilesa. Su maná la había hecho volar, pero eso era todo. Suzu, Aiko, Yuka,
y Liliana parecían inseguras de cómo reaccionar ante el hecho de que Hajime no se preocupara por ellas lo suficiente como para perdonarles la vida, pero también estaban contentas de que hubiera vuelto a la normalidad. Kaori tomó la cara de Hajime entre sus manos y le miró a los ojos. Su expresión era increíblemente suave, un marcado contraste con la mirada de enfado que le había dado segundos antes. No, es como si todo hubiera terminado, ¿verdad? Sí. Es como dijiste, no estás solo, Hajime-kun. Nos tienes a nosotras contigo, y lo más importante, tienes a Yu. Puede que no esté aquí físicamente, pero está aquí en espíritu. Apuesto a que, no, estoy segura de que todavía está luchando contra It para poder volver a ti. Quiero decir, es de Yu de quien estamos hablando. No hay manera de que ella pierda contra un dios de mierda. Sí, tienes razón. Ella nos salvó cuando It estaba a punto de matarnos, así que probablemente todavía se esté metiendo con él. Exactamente. Nadie es tan buena acosando a la gente como Yu. Sabes que la única persona a la que acosa es a ti, ¿verdad? Hajime y Kaori se sonrieron el uno al otro, y después de eso, finalmente dejó que la tensión se drenara de su cuerpo. Entonces lanzó su mirada sobre todos los demás y dijo en un tono sincero, lo siento. Una vez hecho esto, se giró hacia Miu, que había estado esperando ansiosamente su turno. Mientras sus ojos se cerraban, Hajime pensó en disculparse con ella también, pero luego se dio cuenta de que había algo más apropiado que podía decir. Miu, papi. Después de una breve pausa, Hajime continuó con una voz cargada de emoción, diciendo, gracias. Le dio a Miu la sonrisa más amable y gentil que pudo. Hajime estaba honestamente orgulloso de que una chica tan fuerte como Miu le mirara como a un padre. Cuando vio esa sonrisa, Miu estalló en lágrimas de alegría. Papá, exclamó mientras corría a los brazos de Hajime, aliviada de que el padre que conocía y amaba hubiera vuelto. Espera, Miu, yo. Ga, se zambulló en su pecho con todas sus fuerzas, asestando un golpe más poderoso que el de It. Drenado más allá de sus límites, Hajime cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el suelo. Oh, mierda, la pequeña heroína había salvado al monstruo del abismo, y ella también lo remató. Miu no bromeaba cuando dijo que sería capaz de vencer a Hajime en su forma actual. Como Hajime cumplía todas sus promesas, después de recibir un golpe tan decisivo, Hajime puso los ojos en blanco en la parte de atrás de su cabeza y perdió el conocimiento. Un segundo después, Miu le miró y gritó, ¿Papá? ¿Papá? Abre los ojos, papá. Morirás si duermes. Miu, deja de golpear a Hime-san. Se apresuró a detener a Miu, que seguía bofeteando a Hajime. Oh no, Hime-san no está respirando. Esto no es bueno. Su pulso se está debilitando. Espera, se ha detenido. Kaori 2, date prisa y usa la magia de restauración con él. Estoy en ello. Tetragramatán. Espera, sus heridas se están curando, pero su corazón todavía no late. Está muerto. Lo curé demasiado tarde. Cálmese, Shirasaki-san. Necesitamos a alguien que pueda usar la magia espiritual. Tú también necesitas calmarte, Ai-chan sensei. Puedes usar la magia espiritual, ¿recuerdas? Debería besarlo. Leí en un libro que las princesas se despiertan cuando un príncipe las besa. Si eso es cierto, lo contrario debería funcionar también, ¿verdad? Soy una princesa, así que tal vez pueda salvarlo. A pesar de la severidad de la crisis, ninguna de ellas parecía sentir mucha urgencia. Mientras tanto, uno de los demonios murmuró, ¿qué debemos hacer ahora? Tenían miedo de lo que les pudiera pasar si intentaban huir, pero también tenían miedo de quedarse. Aún así, al menos si se quedaban, la pequeña heroína los protegería. Intentaron llamar la atención de Kaori y de los demás, pero naturalmente, nadie les prestó atención. Resignados, decidieron esperar a que se calmara la conmoción. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.